Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Acital Levante. Mi nombre es Nuria, soy la presidenta de la Asociación de Altas Capacidades y Talentos del Levante. Y quería presentaros a Susana Marcos, que está hoy con nosotros. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Nuria. Teníamos pendiente desde hace ya mucho tiempo un vídeo que nos sirviera para aclarar a las familias las dudas que puedan tener y por fin ha llegado el momento de poder compartir con todos este vídeo. Quería empezar, bueno, para los que no te conozcan, un poquito si nos puedes explicar por qué te has especializado en altas capacidades. Adelante. Muy bien. Bueno, sí, yo, para los que no me conozcan, nada, tú me has presentado, soy Susana Marcos, tengo un centro especializado en altas capacidades, tanto en la evaluación como en la atención educativa y en la orientación personal, que se llama Educorienta, y decidí crear este centro hace ya 7 años, 7, 8 años ya, porque estuve explorando. Yo cuando tenía 7 años fui identificada, me hicieron una evaluación desde el Servicio Psicopedagógico Escolar recién estrenado en aquella época de aquí de la zona. Bueno, me evaluaron, vieron que en aquel momento decían superdotación en lugar de altas capacidades, le dijeron a mi madre, pues bueno, que en esta zona no había nada que pudieran ofrecerme y que tenía que, como mucho, pues irme a Barcelona. Entonces, en aquel momento, claro, mi madre, pues yo era muy pequeñita y creyó que no era apropiado, pues eso, el mandarme allí, separada de la familia, y no se podían trasladar todos y todo eso. Entonces, bueno, me intentó dar todas las oportunidades posibles que había por la zona, pues lo que le decían en aquella época, que haga música, que desarrolle pues sus capacidades a través de los medios que hayan cerca. Y ya cuando fui creciendo, fui desarrollando la carrera profesional. Primero, bueno, hice otras formaciones hasta llegar a psicopedagogía y decidí especializarme en altas capacidades porque sentí la necesidad de revisar qué había para atender la diversidad en este sentido, y vi que no había nada. Entonces me chocó tanto que después de tantos años no hubiese nada en la zona Igual. para poder atender, que bueno, tenía que hacer ahí decidir entre varias opciones, y dije, bueno, voy a formarme porque una de las cuestiones, ¿no?, que a mí me caracterizan es eso, intentar emprender, detectar cuáles son las necesidades de la sociedad, de la sociedad sobre todo cercana, e intentar dar solución a ellas, que eso también es uno de los rasgos de las altas capacidades, la creatividad, no tanto entendida como una cuestión tan artística como solemos asociar la creatividad a lo artístico, sino cómo generar soluciones a problemas que uno vaya identificando. Y por eso decidí especializarme y empezar bueno, este camino, y a crear en la zona esa posibilidad para las chicas y los chicos que yo no tuve en aquel momento. Sí. Bueno, si tenemos ya una familia, digamos, que viene en el colegio, viene porque de forma externa han evaluado a su hijo o a su hija y entonces, claro, en un primer momento pueden surgirle muchas dudas, ¿verdad? Al principio porque de hecho como no existe mucha información, ¿no? Las familias, si luego te dicen bien en el colegio o fuera del colegio que tu hijo tiene altas capacidades, pues te falta un poquito de información, ¿no? No sabes realmente eso lo que es ni lo que puede implicar, ¿verdad? Entonces, claro, muchos padres dirán, bueno, esto de las altas capacidades no
no puede ser, no va conmigo, ¿no? Porque no cumple, digamos, una estética, ¿no? Un estereotipo, ¿vale? Mi hijo no es o no puede ser, pero si llegado el punto ven que sí, que necesitan esa confirmación, ¿cuándo se puede evaluar? ¿Cuándo es bueno? Porque claro, si son muy pequeños quizá no sea fiable. Si lo dejamos pasar mucho tiempo puede ser contraproducente. ¿Cuándo es bueno recurrir o bien al colegio pedir que nos hagan un informe o bien a un profesional externo? ¿Cuándo es adecuado? ¿Crees tú? ¿Nos puedes orientar un poquito? Sí, a ver, yo diferenciaría ahí dos cuestiones, porque como cuándo se pueden saber o cuándo se puede empezar a evaluar, se puede empezar a evaluar desde muy temprana edad. Ahora explicaré cómo, por qué, dónde y todo esto. Si es para que, o sea, si es por conocer mejor al niño, porque la familia tenga esa confirmación o le dé explicación a esas cuestiones que observa en el niño en la niña, se puede hacer desde un centro privado. Yo lo hago desde, depende de lo que se necesite, pero se puede empezar a hacer incluso desde los 2 años y medio, o sea que es muy temprano. Ahora bien, son pruebas que a esas edades tan tempranas podríamos decir que duran poco, ¿vale? Es decir, en las edades tempranas del desarrollo los cambios son muy rápidos. Entonces, pues ese informe que se emita de qué es capaz de hacer el niño a esa edad, a lo mejor a los 6 meses, cuando cumpla 3 años, ese informe ya no le representa porque es capaz de hacer muchísimas más cosas. Entonces, sí que va a ser un informe que bueno, va a mostrar cómo funciona ese niño a esa edad tan temprana, ya digo, 2 años y medio, 3 años, 3 años y medio, pero se va a necesitar que se vaya reevaluando con mayor frecuencia, ¿vale? Pero todo esto hablo a nivel privado y para que la familia entienda que le pueda dar unas explicaciones a esas cuestiones que hace el niño tan pronto como normalmente a estas edades. Dentro de las altas capacidades hay muchos términos, entonces se denomina a estas edades precocidad intelectual y esta precocidad pues puede ser, por ejemplo, pues no sé, que reconozca las letras y los números muy temprano. Entonces, si tú ya ves que que tu hijo o tu hija de 2 años está ya reconociendo muchísimas letras o incluso leyendo ya algunas palabras, ya con 3 años leyendo comprensivamente o haciendo cálculos. Entonces hay como evidencias de que algo está funcionando de forma diferente en el niño. ¿Cómo se traslada eso al ámbito escolar? Vale, pues aquí en la Comunidad Valenciana, si por ejemplo ese niño fuera detectado e identificado como un niño con precocidad intelectual a esa edad, realmente cuando llega al centro escolar antes de la escolaridad, es decir, cuando va a entrar con 3 años al cole, ese informe le serviría pues, a nivel informativo a la profesora o al profesor para entender qué tiene delante, ¿no? Y qué ocurre, pero con los casos que yo he tenido, he hecho consultas a inspección, a los SPE cuando estaban, y realmente no había, antes de los 6 años, algo específico para estos alumnos en edad preescolar, ¿vale? Lo que sí que cuando llegan a 5 años, pues si ven que esas capacidades siguen siendo
muy altas y hay esa disincronía que llamamos entre el alumno y el grupo de su edad en clase, pues hay veces que les proponen pasar directamente a segundo de primaria o, sí, normalmente más de 5 años a segundo de primaria que de 4 años a primero de primaria, por cuestiones más madurativas y porque las dinámicas del aula en primaria son muy diferentes a la de infantil y suelen estar más tiempo sentados y no suelen ser tan lúdicas. Entonces, a veces lo que te ofrecen es eso o que haya una ampliación curricular o una profundización. Pero claro, primero y segundo de primaria suelen ser muy de lectoescritura, de aprendizaje y dominio de la lectoescritura, y cuando el niño con 5 años esto ya lo tiene dominado, pues a veces lo que ofrecen es ese salto de curso. No siempre, pero yo he tenido algún caso que sí que ha pasado. Y luego, porque bueno, eso sería las familias y los colegios, pero los propios implicados, los propios niños, muchos padres se preguntan cuándo hablar con ellos, cuándo decirles a los niños que tienen altas capacidades. ¿Es bueno decírselo? Que, bueno, luego es una decisión personal, pero ¿qué recomendación nos podrías dar? Sí, a ver, cuando van a venir a una evaluación, nunca hay que, bueno, eso normalmente yo asesoro en ese sentido, cuando van a venir, me preguntan a veces, ¿qué le digo al niño? Pues realmente al niño no le tienes que decir, van a mirarte la cabeza, que a veces, algunas veces, claro, puede ser que el niño pues venga un poco asustado, entonces, o que van a ver lo inteligente que eres, porque les genera una presión. Entonces, a ver, depende de la edad que tengan y lo conscientes que sean, pero cuando son pequeñitos, y pequeñitos hablo incluso de, no sé, 6, 7 años, ¿vale? Pues, bueno, se puede decir, vas a ir a un lugar donde vas a hacer actividades, bueno, pues en algunos casos, ya a lo mejor 8, 9, 10 años puede ser, pues para ver qué es lo que te gusta más, qué se te da mejor, o ver un poquito, pues, cómo funcionas en general, pero sin esa presión. ¿Vale? Te van a mirar, ¿no? Algo así como muy, que al niño se le pueda crear una fantasía y quizá pueda venir incluso asustado. Entonces, eso por un lado en cuanto a la evaluación, pero lo que es ya una vez que ya está confirmado que tiene altas capacidades, pues ahí lo ideal sería a través de cuentos. Y ojalá pueda algún día con alguna ilustradora o algún ilustrador generar un cuento de este tipo donde se le pueda explicar qué es eso que funciona de forma diferente en él o en ella para que pueda entenderse mejor. Sobre todo, la familia lo que tiene que estar es observando para ver cuál es el momento adecuado. ¿Vale? Entonces, si es un niño pequeño que ha mostrado la alta capacidad desde pequeño, porque no siempre tiene por qué ser con esta precocidad que he comentado antes tan evidente, pero bueno, ya ves, hay niños que a lo mejor la lectoescritura no la aprenden tan rápido, pero quizás tú vas viendo que tienen unos razonamientos muy, muy elevados, que sobresalen. En ese sentido, quizá todavía no saben leer ni escribir, pero son como muy adultos en algunos razonamientos y te dan la vuelta, saben salirse muy, muy bien con la suya, o tienen una habilidad social muy desarrollada. Entonces ya te van dando indicadores. Normalmente las familias, los padres, solemos reforzar ese tipo de conductas en ellos diciendo muchas veces, oh, muy bien, qué bien lo haces, o qué. Todo eso ya le va dando pistas al niño de qué se le da mejor, qué no, en qué funciona bien, en qué no. Y claro, a veces ya saben que hay algo en lo que suelen destacar, pero no le ponen un nombre. El concepto altas capacidades es tan abstracto para nosotros, los adultos, todavía, como, claro, que ellos entiendan eso, qué significa y qué significa con matices, es decir, para que no
fantaseen con esto. ¿Qué significa? Que entonces yo siempre tengo que saberlo todo, que yo esto me hace superior a los demás. O sea, hay veces que es un poco difícil. Entonces, realmente yo lo que recomiendo es ver cada caso. Cada caso es diferente, cada niño es diferente y cada familia es diferente. Entonces, ver, hasta que no tengamos uno de estos cuentos con esta capa narrativa tan interesante, pues bueno, ver un poco cada caso y bueno, ya si por ejemplo te han identificado, no has tenido la suerte de que te hayan identificado tempranamente, a lo mejor ya es con 14 o 15 años, pues obviamente sí que hay que explicarlo muy bien y con los términos apropiados y explicarlo, sí, ahí sí, ¿vale? De acuerdo. Pues me apunto lo Lo del del cuento. cuento. Ojalá, ojalá. Eso no se puede dejar pasar. Si hay algún ilustrador o ilustradora, que me llame, que hablamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, y una vez que ya tenemos el informe, ¿verdad? Ya está el niño evaluado, esas primeras dudas a lo mejor que teníamos ya han pasado. Entonces, ¿qué puede hacer? A ver, las familias, la palabra que voy a decir a lo mejor no es adecuada, ¿vale? Pero ¿qué podemos exigir al colegio, a los profesores, una vez que nuestro hijo está evaluado, tiene un informe y aparecen unas necesidades? Sabemos que por ley se les reconocen esas necesidades. Entonces, las familias, claro, ¿qué tienen? Si no saben a lo que tienen derecho, si no saben lo que pueden exigir, quizá dicen, bueno, no hacen nada, no saben cuándo exigir algo más. No sé si me he explicado. Sí, creo que sí. A ver, yo voy a reformulártela a ver si es eso y tú me confirmas si eso es lo que me quieres preguntar. Vale, estoy entendiendo que hay ocasiones en las que incluso aunque el cole haya identificado a ese alumno como un alumno con altas capacidades, quizá luego a la hora de ofrecerle algo adaptado a esa necesidad, no termina de encontrar cuál es ese tipo de respuesta. ¿Te refieres a eso? Sí, los padres podemos, digamos, solicitar una evaluación, exigir una evaluación, pero una vez que ya se ha dado esa evaluación, una vez que ya hay un informe, también podremos exigir una intervención, porque el informe no es para dejarlo en un cajón. No, hay obviamente. que hacer algo. Sí, sí. Entonces, ¿qué deberían? Para esto va a hacer falta, luego te seguiré al hilo de esta pregunta con otra, pero ¿qué haría falta que hicieran los colegios y los profesores? Claro, a ver, ahí creo que todavía, aunque la cosa está cambiando, pero todavía hace falta información y formación, tanto por parte de los propios profesores como por parte de las familias, ¿vale? Entonces, es verdad que a veces los profesores tienen la sensación de que dejamos mucho peso sobre sus hombros y que se encuentran con una diversidad en el aula que no son capaces de atender de forma tan individualizada y minuciosa como les pedimos, ¿no? Desde fuera, tanto padres como especialistas, como la sociedad en general, porque se encuentran en un aula con 25 o 30 niños en el que tienen perfiles muy diversos, tanto absentistas incluso, que a veces le llegan un día y otros no, personas que a lo mejor todavía no dominan el idioma, pues a lo mejor algunos con dificultades de aprendizaje graves, otros con discapacidades incluso, y luego pues claro, está el niño o la niña de altas capacidades que en el fondo algunos profesores pueden llegar a pensar, bueno, es que para uno que me funciona bien, Sí, no necesita nada. Claro, a lo mejor incluso no es que no sepa que no necesita nada, pero es como, ya llevo demasiado peso, por favor, al final es como, por favor, dejarme en paz ya.
pero yo lo entiendo, pero al mismo tiempo eso lo que refleja es que hay una metodología, cuando eso ocurre y no se puede dar una respuesta ajustada, es porque detrás hay una metodología que normalmente suele ser pues, más tradicional, más rígida, más basada en una exposición, ¿no? Yo doy la información, vosotros la memorizáis, hacéis unos ejercicios y hacéis un examen, ¿no? Es algo así más. Cuando los centros cambian sus metodologías en general, es decir, para todo el alumnado, también se les facilita el poder atender mejor a los alumnos con altas capacidades, porque entonces pueden tener proyectos multinivel y multicapacidad, entonces ahí ya pueden adaptarlo a cada necesidad dentro del aula, y dentro de cada necesidad también están los alumnos con altas capacidades. Entonces, si nos están viendo profesores, por un lado, sabed que empatizamos con vosotros. Es verdad que seguramente en algún momento pues vais a recibir un informe externo o algo, una solicitud de la familia, y puede ser que si no domináis el tema o no os habéis formado en este sentido, pues no sé, os sintáis un poco desconcertados, pero no, o sea, realmente partir de la empatía, es decir, vamos a empatizar y lo que vamos a intentar es establecer un diálogo escuela, familia, centro para que se pueda atender las necesidades de cada alumno, también del de altas capacidades. Si desde el centro se puede pensar en un cambio metodológico, animo encarecidamente a esto, porque va a facilitar muchísimo el poder atender la diversidad y esta inclusión que viene en las normas, pero que a veces no se puede terminar de plasmar en la realidad. Claro, hemos llegado a la pregunta que te quería hacer sobre la importancia, ¿no?, de la formación de los profesores también en otro nivel, ¿no? Formación e información a las familias. Pero quería que comentaras un poco todo este tema de la formación a los docentes. Sé que estás como docente en un posgrado, ¿verdad? Los profesores, porque eso va dirigido a los, digamos, es un posgrado después de la formación que haya recibido los estudiantes, pues se pueden, digamos, si quieren, tener este posgrado después en altas capacidades. ¿Crees que se está, digamos, concienciando un poquito más en este tema? ¿Están surgiendo más posgrados? ¿Es necesario? Sí, sí. De hecho, a ver, en la Comunidad Valenciana tenemos el Servicio Oficial de Formación del Profesorado, que es el CEFIRE. Normalmente cuando salen las formaciones en altas capacidades se agotan enseguida, es decir, hay un interés. Por eso quiero que si los profesores nos están viendo, pues entiendan que, aunque a veces, no sé, pues se les puede exigir o se les puede apelar interpelar en plan de venga, poneros las pilas, sabemos ya que os las estáis poniendo porque se ve, se agotan enseguida, esas plazas, y además de esa formación, los propios centros que quieran hacer una formación para todo el claustro pueden ofrecer pueden solicitar esa formación más allá de lo que ofrece el CEFIRE porque venga programado desde arriba. Ellos lo saben porque solicitan formaciones de distintas temáticas, pues pueden incluir esta de las altas capacidades, aunque todavía no tengan ningún alumno o si ya tienen algún alumno identificado. Vamos a recordar un poco los porcentajes para que los profesores y los directores de centros puedan ver que entre sus alumnos seguro que van a tener alguno. Seguro. Claro, los porcentajes más restrictivos
basados en teorías monolíticas de la inteligencia, es decir, basadas en el CI, en el cociente intelectual, están hablando de un 2%. Entre un 2 hay otros, entre un 2 y un 5%, ¿vale? Eso ya alguno tiene que haber, porque un centro tiene más de 100 alumnos normalmente. Sí. Y luego, si hablamos ya de otras teorías un poquito más inclusivas, que no solo se basan en el CI superior a 130, ya estamos hablando de entre un 10 un 15% de la población. Ahí incluiríamos talentos simples, talentos complejos, conglomerados, entonces ahí ya estamos teniendo casi un grupo con el que se puede trabajar dentro de cada centro. Eso por un lado. La formación, fuera de estas dos vías más dependientes de consellería, serían ya posgrados, másteres que ofrecen las universidades. Pues hasta hace, no sé, 5 años o 5 o 10 años, la UNED era la única que ofrecía este tipo de posgrado, que era un experto universitario, yo lo cursé, y se ha acelerado el proceso de oferta de formación especializada en altas capacidades. Luego le siguió Castilla-La Mancha, bueno, Murcia tuvo ahí un intento, pero ahora, bueno, el año pasado lo ofreció la Universidad de Barcelona, en el que he estado de docente. El próximo curso también voy a estar en la Universidad de Nebrija, que han sacado el máster, el primer máster oficial en altas capacidades. No es que los otros sean menos válidos, sino que son máster propios o posgrados propios de las universidades, entonces el título te los pide la propia universidad. Y en este otro caso, pues el título te los pide el ministerio. Pero bueno, están en la UNIR, están en muchas universidades, cada vez más los ofrecen y los profesores se pueden formar y de esa manera pues también poder ser como proactivos, ¿no? A la hora de poder ofrecer a los alumnos esa atención específica. No tanto que se la demande la familia o el profesional externo, como es en mi caso, sino que proactivamente incluso digan, bueno, empieza a principio de curso, voy a pasar este cuestionario, voy a ver qué alumnos pueden tener este perfil y voy a ver qué puedo hacer con ellos. Claro, incluso antes de que venga la identificación por otras vías. Muy bien. Claro, porque si no se hace nada, ¿vale? Bien porque no está identificado o bien porque está identificado, pero como hemos comentado, se deja en un cajón el informe y no se hace nada. ¿Qué consecuencias puede tener la no atención? Pues tanto en el colegio como en casa. Sí, porque pues. la asociación, las familias muchas veces nos lo dicen, ¿no? Los comportamientos que pueden tener sus hijos y les preocupa. Entonces, bueno. Claro, ahí muchas veces cuando identificamos a los niños, a veces los padres, cuando les explicas cuáles son las características de las altas capacidades, incluso empiezan a verse reconocidos ellos en una etapa infantil y juvenil y quizá no han tenido estudios superiores porque durante la adolescencia se han perdido, ¿vale? Entre comillas. Pues llega la adolescencia y pues hay como otro orden de prioridades y los estudios quedan en otro lugar y bueno, pues aquí en esta zona hasta hace 15 años, o bueno, sí, 15, 20 años, si no estudiabas, ibas a trabajar. Si no tenías ganas de estudiar, te ponían a trabajar. Entonces, muchos adultos actualmente tienen altas capacidades y han tenido fracaso escolar, entre comillas, fracaso escolar, que luego de adultos siguen teniendo muchísima curiosidad por aprender de muchas temáticas, pero eso no lo han llevado a un plano como de provecho, ¿no? De provecho personal o profesional. Eso no quiere decir que sean infelices, pero bueno, en el fondo se les queda esa espinita de decir, jolín, si a mí me hubiesen
identificado, me hubiesen atendido, me hubiesen orientado correctamente, pues quizá yo ahora mismo no me estaría leyendo el libro de física cuántica por placer, sino que quizá me lo habría estudiado en una carrera y sería, pues no sé, disfrutaría con mi trabajo más. Claro, entonces, recuérdame la pregunta, porque hablo y a veces se me... Sí, Perdón. No, que te comentaba, ¿qué consecuencias vale, sí, puede gracias. tener la falta de atención? Sí, Porque vale. luego vemos que hay comportamientos en el aula o comportamientos en casa sí. que no sabemos a qué se deben y pueden venir, ¿no? por esa falta de atención. Sí, gracias, Nuria. Sí, porque me había ido al futuro, muy futuro, pero claro, también es importante ver a corto plazo. ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo? Pues en el aula pueden ser niños que aparentemente sean muy despistados, muy impulsivos, muy desconectados y que fuera de ese contexto, en el 1 a 1, ¿vale? En otro tipo de grupos más pequeñitos o incluso a nivel individual muestran unas habilidades que no muestran en el aula. A veces porque lo que se está dando en el aula, o sea, porque lo que ellos son capaces de hacer no se está dando en el aula, no se está ofreciendo. Entonces hay niños que quizá son capaces de, no sé, en ciencias naturales o en lengua o en asignaturas ya en primaria, son capaces de profundizar mucho más en todos esos contenidos y hacer proyectos o trabajos más ricos, más combinando, por ejemplo, asignaturas, claro, disciplinas. Y claro, su forma quizá de aprender, o sea, el profesor a lo mejor espera que el ejercicio se lo haga muy rápido, pero es que a lo mejor el niño lo que necesita es más tiempo, más información, una información más amplia, más conectada y más tiempo para hacer una creación de mayor nivel. Entonces, no se trata tanto de que sean alumnos que son muy rápidos respondiendo a todo y que lo sepan todo de esa manera, sino que a veces son otros perfiles en los que están lo que el profesor está diciendo, él lo conecta con una idea que tiene en la cabeza, con algo que vio en no sé qué documental, que conecta con otra, entonces va haciendo conexiones que hace que en un momento determinado el profesor lo vea que se ha ido, que se le ha ido la atención y como que no le está escuchando. Si el profesor conoce cuál es su perfil, cuál es su forma de funcionar, puede ayudarle orientado por el orientador o por la formación que haya recibido, tanto a que atienda cuando debe atender, como a dejarle ese espacio o a ofrecerle otros materiales, otras alternativas, para que también pueda ahí hacerlo a su manera, ¿vale? Entonces, lo he intentado explicar en un lenguaje muy llano, pero, a ver, esto tiene detrás pues, una fundamentación teórica y muchos términos, pero bueno, para que lo entienda todo el mundo. Sí. ¿Y las familias que podemos ofrecer fuera del colegio para bueno, Muy para buena pregunta. el ámbito escolar? Sí, muy buena pregunta. A ver, sobre todo, más allá de extraescolares y programas de enriquecimiento como pueda ser pues, el que ofrezco desde Educorienta, el desafío para las familias sobre todo está en su propia transformación personal. Es decir, cómo yo me formo y me transformo como educador o educadora de un niño, de un adolescente, de un joven, de un futuro adulto con altas capacidades. Porque requiere para ese educador, padre o madre, de unas habilidades que necesita aprender y entrenar y desarrollar. Unas habilidades de comunicación, de escucha, de negociación, de paciencia infinita, una comprensión. Entonces, a veces no es fácil y se pueden crear conflictos. Los conflictos
son inherentes al ser humano y quiero decir, todos vamos a tener momentos de desacuerdo entre lo que el niño o la niña quiere, lo que tú quieres que haga, y eso va a estar ahí por mucha formación que uno tenga. Pero la forma de resolverlo para que no se dañe ni la relación ni la autoestima ya es diferente. Y ahí es donde se requiere ese desarrollo, ¿no? De esas habilidades y seguramente pues, ese acompañamiento pues, por parte de un profesional o una formación específica y el entrenamiento. Pues esa también me la apunto, como la de... Muy bien. Vale, bueno, seguro que nos da para más vídeos, actividades con las familias y demás. Bueno, creo que ya hemos más o menos en este vídeo visto muchas de las dudas. Tenía el tema de las ayudas, de las becas, pero como hemos hecho un vídeo específico sobre ayudas, dejaremos el enlace por si alguien tiene alguna duda referente a las ayudas que hay para las familias con niños con altas capacidades. Pues creo que podemos dejarlo por ahora aquí. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todas las explicaciones que nos has dado. Si alguien tiene cualquier duda, comentario, que nos lo puede dejar aquí en este vídeo, nos lo puede hacer llegar. Y bueno, no sé si quieres añadir cualquier cosa más. No, nada más, darte las gracias por invitarme a esta charla y bueno, espero que hayamos podido resolver algunas dudas. Si tienen nuevas, pues pueden dejarlas en comentarios y las iremos revisando para ver si se pueden hacer futuros vídeos o nuevas iniciativas. ¿Vale? De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Adiós. Adiós.